Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. Soy Fray Sergio Pereira y hoy vamos a hacer la lista de las 7 mujeres católicas más famosas de la historia. El proyecto Pantheon, del que ya les había hablado en la primera parte de este video, en el que solo hablé de hombres, recoge una lista de las personas más famosas del mundo. Yo he seguido el siguiente patrón. De todas las personas he escogido todos aquellos que eran cristianos. Además, solo mujeres y aquellas que no estuvieran canonizadas o en los altares, porque es muy fácil reconocer que los más famosos son santos. Sin embargo, yo quería escoger a aquellos que no lo eran por si acaso nosotros no sabíamos si eran católicos. Vamos allá. María Teresa I de Austria. Nació en 1717 y murió en 1780. Fue archiduquesa y soberana de Austria, Hungría, Bohemia y Croacia. Por su matrimonio con el emperador Francisco I, fue también emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Ni para qué decir, muchos reinos y imperios. Su reinado fue de 40 años. María Teresa dejó un imperio revitalizado, lo que influyó al resto de Europa durante el siglo XIX. Como todos los miembros de la Casa Habsburgo, María Teresa era católica romana y bastante devota. Creía que una religión unida era necesaria para una vida pacífica y por ello rechazaba frontalmente cualquier división con la verdadera Iglesia de Cristo. Sin embargo, a pesar de que mantenía relaciones estrechas con la Santa Sede, nunca permitió que la Iglesia institucional interfiriese en aquello que ella consideraba propio del poder del monarca. No obstante, María Teresa fue conocida por su estilo de vida ascético, especialmente durante los 15 años de su viudez. Coco Chanel nació en 1883 y murió en 1971. Su nombre de pila era Gabrielle Chanel. Fue una diseñadora de alta costura francesa, fundadora de la marca Chanel. Es la única diseñadora de modas que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. Fue conocida por su firme determinación y vitalidad que aplicaba a su vida profesional y social. La competencia se encargó de difundir una noticia sobre su vínculo con un oficial nazi para dañar su imagen, cosa que logró, por lo cual su empresa comenzó a decaer. Sin embargo, obtuvo un éxito renovado, especialmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, cambiando y limpiando verdaderamente su imagen. Su madre murió cuando era una niña y su padre la abandonó a ella y a sus hermanos en un monasterio católico. Por eso, las monjas que se encargaron de ella le enseñaron a coser. ¿Y cómo le enseñaron a coser? Su primera boutique fue solo de sombreros, pero causó tanto revuelo en la alta sociedad parisina que enseguida expandió su negocio no solo en Francia, sino por todo el mundo. Su funeral se llevó a cabo en la iglesia de la Magdalena de París, un funeral católico, y fue enterrada en un cementerio católico. María I de Inglaterra. Nació en 1516 y murió en 1558. Fue reina de Inglaterra e Irlanda. Es conocida por su intento de abrogar la reforma anglicana que había comenzado durante el reinado de su padre Enrico VIII, que se separó de la iglesia para divorciarse de su mujer. La separación de sus padres le ocasionó un gran pesar y por esto ella, ante la decisión de separarse de la iglesia, permaneció firme en su fe católica, razón por la cual tuvo que renunciar al título de princesa y un año después una nueva ley del Parlamento inglés la despojaba de la sucesión en favor de la princesa Isabel. María, por su parte, continuó apoyando a su madre y a su fe católica. Cuando ocupó el trono, abolió la reforma protestante y restauró el catolicismo. Las ejecuciones que marcaron la restauración del catolicismo en Inglaterra e Irlanda suscitaron que sus opositores protestantes la apodaran María la Sanguinaria, inventando una leyenda negra para dañar su imagen por el resto de la historia. Sin embargo, los muertos, que sí los hubo, durante su reinado no llegan ni a una cuarta parte de los que cometieron los reinados protestantes de su padre Enrique VIII y su prima Isabel II, quienes asesinaron a más de 1000 sacerdotes y seglares católicos y extirparon el catolicismo de su reino en menos de 10 años. Marlene Dietrich. Nació en 1901 y murió en 1992. Fue una actriz y cantante alemana considerada una de las más eminentes mitos del séptimo arte
y también como la 9ª mejor estrella femenina de todos los tiempos según la American Film Institute. Era de familia protestante luterana, pero nunca practicó dicha fe. Se casó por la Iglesia Católica porque su marido era ferviente católico, pero para ella la religión era simplemente una superstición, necesaria solo para los momentos de peligro. Vamos a ver. Encontraba excesiva religiosidad de su marido y delante de ella no se podía ni siquiera hablar de Dios ni de religión. Los últimos años de su vida, sin embargo, se convirtió a la fe católica, por lo cual murió católica, tuvo un funeral católico en la iglesia de la Magdalena de París y fue enterrada en un cementerio católico. Edith Piaf. Nació en 1915 y murió en 1963. Fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. Inspiró a numerosos compositores y fue la mentora de jóvenes artistas que alcanzaron fama internacional. También destacó como actriz de cine y teatro. Edith Piaf era una profunda devota de Santa Teresita del Niño Jesús, desde una curación milagrosa que tuvo en su niñez. La consideraba su hermana espiritual. Antes de cada actuación se santiguaba. Por su condición de divorciada, se le prohibieron las exequias religiosas, sin embargo recibió una bendición final de parte del capellán del teatro. Conservó su fe hasta el final, no se rindió nunca, aun a pesar de ser rechazada por muchos católicos. Antes de morir, dijo a su enfermera: «No es posible que una vez muertos, no seamos más que polvo. Yo creo en Dios. Sería demasiado injusto que aquellos que han sufrido en esta tierra solo encontraran la paz reducidos a polvo. El paraíso vendrá después del juicio final». Bellas palabras delante de la Piaf, tenemos que quitarnos el sombrero. María I de Escocia. Nació en 1542 y murió en 1587. Fue reina de Escocia de 1542 a 1567. Desde el momento mismo de su muerte, María Estuardo se convirtió en un ícono del catolicismo inglés que dio su vida por su fe. María Estuardo era una mujer justa y piadosa. Fue torturada por sus creencias religiosas, por no querer separarse de la Iglesia Católica. Ella dijo: «La fe católica y la reivindicación de la corona inglesa por derecho divino son los dos asuntos por los que soy condenada. Sin embargo, no se me permite decir que muero por causa de la religión católica, por temor a las injerencias que esto pudiese ocasionar en la fe de ellos». Hablaba de los protestantes. Prueba de esto es que me han privado de mi capellán, al que no se le permite verme, oír mi confesión y administrarme la extrema unción. Profesando su fe católica, se negó a recibir los sacramentos de los ministros anglicanos. María Antonieta de Austria. Nació en 1755 y murió en 1793. Fue archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra. 15ª y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria, que ocupa el puesto 7 de esta lista. Se casó en 1770 con el futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre los dos enemigos históricos, Austria y Francia. Con la Revolución Francesa, Luis XVI fue depuesto, la monarquía abolida el 21 de septiembre de 1792 y la familia real fue encarcelada. 9 meses después de la ejecución del rey, María Antonieta fue juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Sus últimas palabras fueron: «Muero dentro de la religión católica, apostólica y romana, en la religión de mis padres, en la cual fui educada y que siempre he practicado». Se negó a recibir la comunión de los sacerdotes constitucionales que había impuesto el Estado, por no renegar jamás de su fe católica. Así que familia, eso fue todo por el video de hoy. Una vez más, gracias por estar ahí. Comparte si te gustó. Y yo me despido de ustedes, no sin antes bendecirles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.